a todos los presentes. Muy buenos días. Mi Padre me les bendiga grande, rica y abundantemente. Buenas tardes y buenas noches, dependiendo del tiempo en el que de igual manera vayan a poder escuchar este audio o ver este video o escuchar esta grabación. Un saludo desde lo más profundo de mi alma. Muchas gracias por estar acá reunidos. Muchas gracias por sacar un tiempo de sus vidas para escuchar palabra del Señor, para de igual manera orar para los hermanos que hacen parte de la intercesión, que se colocan la camiseta y se paran en la brecha para orar por los demás, para orar por el ministerio, para orar por los hermanos, para orar por las congregaciones, por los enfermos, por los necesitados, por la situación que estamos viviendo actualmente. Mejor dicho, para los que ahí están pidiendo, siendo luz, que es como una de nuestras tareas, ¿no? Poder ser luz en medio de todas estas tinieblas que hoy en día están abrazando a la humanidad. Y que pues a medida que vayamos viendo cómo pasan los días, los meses y los años, vamos a estar viendo una atmósfera todavía más oscura en el mundo. Y por eso la necesidad de este ministerio, la necesidad de poder aprender nosotros a tener una comunión personal con el Señor, teniendo en cuenta de que nosotros los ministros no podemos estar todo el tiempo ahí. Es el Señor el que está todo el tiempo ahí. Nuestros seres queridos y amados no van a estar todo el tiempo ahí. Pero el Señor sí, y es con la persona con la que debemos de fortalecer nuestros vínculos. Una de las cosas que tratamos de aprender y de poner en práctica. Bueno, mis amados, entonces, sin más preámbulos, entremos en el tema. Estamos en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 6, versículo número 8. Estuvimos estudiando o estuvimos leyendo hasta el verso número 7 en nuestra pasada intervención. Hoy estamos en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 6, versos 8 hasta el 15. Esta porción va de 7 en 7. No me había dado cuenta. Son 14, son 15 versículos, sí. Dicen las Escrituras. A ver, ¿con qué vamos a aprender el día de hoy? Porque ni siquiera yo lo sé. Y estaban llenos de gracia y de poder. Hacían prodigios y grandes señales milagrosas entre el pueblo. Pero algunos de la llamada sinagoga de libertos, tanto sirenos como alejandrinos, y de los de Cilicia y de Asia, se levantaron para disputar con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con el que hablaba. Entonces sobornaron a unos varones para que dijeran: lo hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y el Eterno. E incitaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, y cayendo sobre él, lo arrebataron y lo llevaron al Sanedrín. Y presentaron testigos falsos, diciendo: este hombre no cesa de hablar palabras contra el lugar santo y la ley, porque lo hemos oído diciendo que ese Yeshua, el Nazareno, destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos transmitió Moisés. Pero al clavar en él la vista, todos los que estaban sentados en el Sanedrín vieron su rostro como el rostro de un ángel.
Ay, mis amados, este libro de Hechos de los Apóstoles, de verdad que en cuanto a nosotros como iglesia, lo hablaba la vez pasada, lo hablaba en la clase anterior, en cuanto a nosotros como iglesia, este libro es de una riqueza de testimonios, decía la hermanita Esther ahorita en la oración, precisamente de que los testimonios, se pudiesen escuchar los testimonios de los hermanos. Y es que, mis amados, este libro de Hechos de los Apóstoles tiene una riqueza en cuanto a el desarrollo de la iglesia, en su crecimiento, en su persecución y luego en su establecimiento en las diferentes naciones. O sea, cómo la palabra del Señor dada se fue cumpliendo poco a poco y cómo fueron dándose en las cosas para que la iglesia precisamente creciese en la manera en la que la iglesia empezó a crecer, se empezó a desarrollar y pues el mensaje de redención y de salvación llegó a nuestras vidas. Y qué tremendo es que cuando nosotros leemos las escrituras, primero leamos las escrituras o nos dirijamos a escudriñar las escrituras y a leer las escrituras como si las escrituras fuesen un libro religioso, porque pues de una o de otra manera fue lo que nosotros aprendimos, fue de la manera en la que a nosotros nos presentaron las escrituras, dice un apóstol, el libro sagrado. De la manera en la que estas escrituras llegaron a nuestras vidas, quizás haya sido por cuestión del colegio donde nos enseñaron religión, o haya sido por cuestión de catequesis o sí, digamos que catequesis, cuando por si pertenecíamos a la iglesia católica o desde el movimiento espiritual desde donde a nosotros nos hayan llegado las escrituras. Cuando a nosotros nos llegan las escrituras y nosotros vemos las escrituras como un libro religioso, evitamos, se nos pierden estos detalles. Cuando nosotros tomamos las escrituras y las leemos o las leemos como si estuviésemos de afán, porque hay personas que leen las escrituras de afán, o sea, las leen como por salir del paso, como porque tocó, como porque hay que llenar un requisito, como porque desde pequeños algunos les disciplinaron enseñando leyendo las escrituras, pero pues como si fuese Fórmula 1, siempre de una o de otra manera lo hablamos desde acá, ¿no? Cuando dentro de las escrituras hay una riqueza. Miren que una de las cosas que estábamos leyendo acá en cuanto a Esteban era la riqueza en la sabiduría con la que Esteban hablaba. Esteban es uno de los diáconos y ya ahorita vamos a ver por qué a Esteban le están haciendo un juicio, ¿no? Pero quizás en esta clase no alcancemos, no, en este día no alcanzamos a llegar allá, pero lo vamos a ver si el Señor nos lo permite en nuestra próxima intervención del libro de Hechos, de cómo Esteban les da una cátedra y un sermón tan fuerte, les llega tan en lo profundo del corazón de todos los que van a escuchar ese sermón, que no les queda de otra que lapidarlo. Esteban viene a convertirse en el primer mártir de la iglesia. Y los detalles, como en varias ocasiones lo hemos visto, los detalles que hay en cuanto a las escrituras, la riqueza que tienen las escrituras, los detalles que hablan mucho más que las grandes intervenciones, porque de eso se trata de igual manera la vida, de ver y de nosotros aprender a ser sensibles y aprender a ver al Señor en medio de los pequeños detalles, porque sin nosotros darnos cuenta, pero incluso en los pequeños detalles, el Señor está pendiente de nosotros. Y
Y esos pequeños detalles son muy relevantes cuando nosotros aprendemos a ver esos pequeños detalles. Esos pequeños detalles en los que vemos que definitivamente hay alguien que está cuidándonos, que definitivamente hay alguien que está pendiente de nosotros. Y eso lo encontramos es cuando surgen determinadas situaciones y circunstancias en nuestras vidas que nos llevan a la conclusión de algo raro pasó ahí. Algo raro pasó ahí porque se supone que hubiese pasado esto y esto, pero pasó fue esto y esto, y definitivamente yo soy muy de buenas, o definitivamente Diosito está conmigo, o definitivamente, los ángeles me acompañan. Oh, hay tantas cosas, pero es precisamente la manifestación del cuidado de parte de nuestro Padre Celestial para con nosotros. Y siempre lo hemos tratado de compartir. No, cuando nosotros nos referimos a que el Señor me cuidó, que el Señor estuvo ahí, que el Señor me protegió, que el Señor me acompañó, que el Señor me habló, no necesariamente estamos hablando de que directamente el Eterno vino y nos ayudó para que cuando nos cayésemos no nos partiésemos el brazo. No, es su poder manifestado a través de sus ángeles, a través de todo lo que se mueve en la dimensión espiritual que nosotros ignoramos. Una vez me ilustraba un maestro y me decía qué tremendo sería donde en el momento en el que nosotros viésemos la película de nuestras vidas y viésemos toda esa cantidad de ángeles que estuvieron protegiendo nuestras vidas y las misiones en las que los ángeles se vieron envueltos cuidando nuestras vidas, porque nosotros solamente vemos el plano material, no alcanzamos a ver el plano espiritual, y en la dimensión espiritual, cómo se mueven los ángeles para cuidarnos a nosotros, eso es impresionante. Y si la persona tiene un propósito de parte del Eterno, si la persona ha tomado la decisión de aceptar al Señor en su vida y de empezar a caminar y hay un designio sobre la vida de esa persona, miren hermanos cómo se mueve el Señor en el campo espiritual, cómo Él mueve sus ángeles, cómo se mueve la atmósfera espiritual para guardar nuestras vidas. Eso es algo asombroso. Eso es algo digno de caricatura, de película de ciencia ficción, de llevarlo a las tablas, que de hecho muchos cineastas han sido inspirados por las escrituras, así como muchos cineastas han sido inspirados por otro tipo de escrituras y otro tipo de textos. Asimismo, muchos han sido los que han sido inspirados por las escrituras para sacar una cantidad de películas y mostrarnos a nosotros una dimensión más grande en cuanto a las cosas que pasan, porque a veces nosotros somos muy limitados, porque a veces nosotros somos muy cerrados, porque a veces nosotros somos muy cuadriculados y el ser cuadriculados nos impide a nosotros poder ver esas manifestaciones. Lo mismo pasa cuando leemos las escrituras. Por estar de afán o no alcanzamos a dimensionar todo lo que se mueve detrás de un milagro, todo lo que se mueve detrás de un acontecimiento bíblico, porque el afán con el que leemos, el afán con el que nos sumergimos en las escrituras, sí alcanzamos a sumergirnos en las escrituras, pero es un afán que nos lleva a perdernos detalles. Así como cuando vivimos la vida de afán, nos perdemos de detalles. Entonces dice la escritura de la siguiente manera, estamos hablando de Esteban, uno de los diáconos que habían sido ungidos en nuestra pasada intervención, en la primera etapa del capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles, pues vemos precisamente cómo tuvieron que seleccionar, echemos un poquito de memoria a ese don de servicio, y cómo ya los discípulos se organizan para poder ellos ya como apóstoles de empezar
o sea, estamos viendo la evolución de la iglesia, ¿no? De cómo a medida que la iglesia va creciendo, las necesidades se van presentando y asimismo se van llenando los espacios que se van requiriendo. Y se necesitaba alguien precisamente, hermanos, que tuviesen ese don de servicio para poder ayudar a administrar la obra, porque ya la obra estaba creciendo mucho y los apóstoles no podían dejar de enseñar la palabra, porque así como le pasó a Moisés con los israelitas cuando fueron liberados, que Moisés se sentaba desde antes de que saliera el sol y el sol se estaba ocultando y Moisés seguía sentado juzgando, hablando, impartiendo juicios sobre el pueblo de Israel, y le llevaban los casos y Moisés no paraba, que fue cuando llegó Jetro el suegro y le dijo: venga, organice mejor las cosas, coloque usted a los principales de Israel, a los príncipes de Israel, y que ellos se encarguen de este grupo y de tantos grupos y estos de tantos grupos, y organice mejor para que pueda haber un mejor trabajo, porque usted se le van a acabar todos los años de su vida y no va a alcanzar a juzgar toda esta cantidad de casos que le colocan delante de usted. Entonces, eso es orden, eso es organización. Y así mismo pasa con la iglesia. Cuando la iglesia empieza a crecer, cuando la iglesia empieza a desarrollarse, se es necesario el desarrollo de la iglesia, se es necesario empezar a suplir necesidades. Y Esteban no era de los principales, no era de la mesa de los 12, era un servidor, pero era un servidor que en la descripción se nos van a dar detalles que nos llevan a ver a un Esteban, una persona noble, con un reflejo del amor del Señor, que incluso los del Sanedrín, dice la Escritura, ya lo vamos a ver, pensaban ellos que, o sea, el rostro de él era tan lleno de gracia, tan lleno de favor, que los del Sanedrín empezaron a verlo como si él fuera un ángel. Pero ya vamos para allá. Entonces dicen las Escrituras: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía prodigios y grandes señales milagrosas entre el pueblo. Bueno, ya nosotros para esta estancia hemos ya leído 5 capítulos de Hechos de los Apóstoles y hemos visto este común denominador como sello del Espíritu Santo. O sea, aquí estamos viendo la manifestación de lo que es ser un testigo del poder del Eterno, un testigo de nuestro Señor Yeshua, y de que esa persona está siguiendo los mismos pasos que el Maestro. Y al seguir los mismos pasos del Maestro, pues viene a tener unos dones, unos atributos, unos milagros, unas señales, unos prodigios que son como el sello de garantía de que verdaderamente esa persona sí está con el Señor, que verdaderamente esa persona es una ungida por el Señor, es un ungido por el Señor, y las manifestaciones espirituales le respaldan a la predicación de la palabra. Esto es muy clave. Miren, hermanos, los milagros no nos respaldan a nosotros como hombres. No tiene por qué ser así. Pasa, y pasa muy seguido, pero eso no tiene por qué ser así, porque los milagros lo que hacen es testificar de la palabra, que la palabra viene siendo nuestro Señor Yeshua. Testifican de nuestro Señor Yeshua, testifican del poder de la manifestación del Espíritu Santo, testifican del reino de los cielos y testifican precisamente de que hay un Dios poderoso. No que nosotros tenemos poder. Señor, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre pusimos las manos sobre los enfermos y los enfermos se sanaron. Señor, en tu nombre hicimos esto. Señor, en tu nombre hicimos aquello. Señor, en tu nombre.
¿Y qué les dice el Señor a este tipo de personajes? Les dice, ya sabe qué, desaparezca de mi vista, apártese de mí, yo a usted no lo conozco. ¡Ay! Y ahí es cuando, ay, ¿cómo no me vas a conocer? Yo fui fulano de tal, el que tuvo la congregación tal, el que hizo tal, y en los milagros y todo, ¿cómo así que tú no me conoces? Y el Señor le dice, no, no, yo no te conozco. Pero, ¿por qué esa reacción de que el mismísimo Señor diga que no les conocía a ellos, pero sí habían milagros? Y es precisamente porque los milagros no respaldan nuestras obras como hombres. No tienen por qué respaldar, los milagros no tienen por qué respaldarnos a nosotros como hombres. Y nosotros muchas veces somos nosotros como pueblo los que cometemos el error de entronar a los ministros o de entronar a los hermanos que hacen milagros o a los que oran para que el Señor obre y actúe y opere en medio de los milagros. Pero no es para la gloria de nosotros los hombres. Los milagros, las señales, los prodigios, la bendición del reino de los cielos no está dada para que nosotros como hombres nos llevemos los créditos, sino que todo lo que hace el Señor está precisamente diseñado es para que el nombre de Él sea glorificado. Por eso nuestro Señor Yeshua, cuando estaba acá, Él decía, Padre, yo te he glorificado. Lo que tú me diste, yo se lo di a ellos, para que tu nombre sea exaltado, para que las naciones te conozcan. Y es lo que muchas veces nos pasa a nosotros precisamente. Que, a ver, tú tienes dones, tú tienes talentos, que quizás no los disciernas bien, no quiere decir que no los tengas. Que de pronto no los puedas reconocer, no quiere decir que no los tengas. Pero que todos como iglesia somos llamados a tener dones. Unos vamos a tener unos dones, otros vamos a tener otros dones, otros vamos a tener otros dones. No todos podemos tener los mismos dones. El problema es que a todos les gusta el Ferrari. Pero también hay Lamborghini, también hay diferentes marcas. ¿Por qué necesariamente todos tienen que gustarle el mismo modelo? Todos quieren obrar y operar de pronto en los milagros, en los milagros sobrenaturales, en los dones sobrenaturales. Uy, el don del discernimiento de espíritus. ¡Wow! Uy, el don de la sabiduría, el don de ciencia y de conocimiento. ¡Wow! Tremendo esos dones. No, pero le tocó el don del servicio. Y a Esteban él en medio de su proceso, en medio del crecimiento de la iglesia, él fue ungido como diácono. Pero aún como diácono, y miren cómo el Señor lo estaba usando. O sea, es que hasta los que servían en la puerta, por decirlo así, hasta los que servían en la mesa, tenían dones. Vemos manifestaciones de los dones en Esteban, y Esteban no es de los 12 de la mesa. Esteban no es de los que venía de... Esteban es, por decirlo así, es joven dentro del ministerio. Es un chiquillo dentro del ministerio, pero siendo un joven y siendo chiquillo dentro del ministerio, miren cómo el Señor le está usando. Con milagros. Con milagros sobrenaturales. Lo estaban persiguiendo ya a Esteban, y lo empiezan a perseguir y le hacen la persecución, porque Esteban estaba ya, miren, a los apóstoles el Sanedrín no los podía tocar, porque ya el Sanedrín se dio cuenta de que a como tocar a alguno de los apóstoles y la rebelión que iban a tener en Jerusalén iba a ser
fuerte y ya habían tenido un problema con Yeshua. Ellos no quieren meterse con los discípulos, con los apóstoles, porque saben que es como si se estuvieran metiendo directamente con Yeshua. Entonces empiezan la persecución por los pequeños, porque el enemigo es así. Entonces, como no pudo ya con los grandes, va a empezar por los pequeños y va a empezar aquí va a empezar la persecución de la iglesia, porque aquí ya vamos a darnos cuenta de cómo se empieza a orquestar todo lo que va a ser la persecución de la iglesia. Y es tremendo cómo acusan a Esteban, porque como no, miren, fueron las mismas artimañas que usaron con el maestro, ahora las van a usar con Esteban. Al maestro, por si aquellos en algún momento les corresponde hablar con alguno de esos hermanos judíos que tanto nos aman a nosotros, y estoy hablando irónicamente, que hablan acerca de nuestro maestro y de lo blasfemo y de lo corrompido y de todo lo malo de nuestro maestro y cómo trapean el piso con nuestro maestro y con su nombre. Sí, para los que se atreven a mencionar su nombre, porque ya lo hemos escudriñado y visto que para ellos les es prohibido mencionar el nombre Yeshua, pero ellos hicieron un juicio falso. O sea, ellos usaron el Sanedrín y usaron de leyes judías a conveniencia unas, pero en otras completamente para nada usaron la ley y para nada usaron los estatutos y los decretos dados por el Eterno. Ellos le hicieron a nuestro Señor Yeshua un juicio completamente falso y compraron también falsos testigos. Y dentro del pueblo y dentro de la multitud, cuando fue el momento de la sentencia del juicio de nuestro maestro, también consiguieron testigos falsos y compraron pagado con precio a falsos testigos, porque como no pudieron, no tuvieron con qué acusarles. Entonces, tal como lo aplican con el maestro, asimismo ahora vienen y lo van a aplicar con Esteban. Medio lo intentaron hacer con los apóstoles, pero ellos se dieron cuenta que a los apóstoles lo veíamos, ¿no? Los llevaban a la cárcel y de allá salían. Les decían que se callaran y antes más señales y más milagros. Ya al comienzo los trataron de frenar y ya después hasta con la sombra se sanaban los enfermos, con la sombra de los apóstoles. Entonces, intocables para ellos eran los apóstoles, pero a Esteban sí, y tremendo es cómo le levantan el juicio falso, porque él está haciendo lo que el Señor le mandó a hacer. Ir y hacer discípulos, ir y ser testigo, ir y dar testimonio. Y el Señor ha hecho muchas cosas en tu vida. Creo que ha hecho muchas cosas en tu vida. Creo y soy testigo de que ha hecho muchas cosas en mi vida. Y pues eso nos hace ser testigos. Y Esteban está siendo un testigo de ese poder que estaba en Yeshua y que ahora ese poder que estaba en Yeshua está en la iglesia, porque es el mismo poder. Es más, el mismísimo Yeshua, no porque yo lo esté diciendo, sino el mismísimo amado nuestro maestro viene y dice: ustedes van a hacer cosas más grandes que las que yo hago. Eso le dice Yeshua a la iglesia. Y la iglesia está llamada a hacer cosas más grandes que las que hizo nuestro Señor Yeshua. Y me causa curiosidad porque no las estamos viendo. A ver, ¿dónde quedaron todo? Como la canción de Marcos Vidal. Marcos Vidal tiene una canción tan bonita que habla en cuanto a eso, porque él empieza hablando acerca de cómo se le hace un reclamo al Señor. ¿Dónde está aquel Dios, el Dios de Elías? ¿Dónde está aquel Dios, el Dios de David, el Dios de...? Y empieza a mencionar grandes personajes bíblicos. ¿Dónde está ese Dios que se manifestaba en esa época como se manifestaba? Y viene el Señor en una respuesta y dice: ¿y en dónde está ese Daniel? ¿Y en dónde está esa Esther? ¿Y en dónde está ese Moisés? ¿Y en dónde están esos siervos
que dejaron todo por seguirme, que dejaron todo por servirme, que me creyeron. Porque nos pasa, iglesia, nos pasa. Me impactó demasiado la palabra de ese rabino cuando dijo que la iglesia debería de escribirse con H y no con I, por la humanidad de nosotros como iglesia. Es que pues obviamente tenemos mucha humanidad y servirle al Señor con toda esa humanidad es complicado, porque vamos a encontrar muchos limitantes cuando el Señor a nosotros nos llamó a ser testigos con prodigios y con grandes señales y con milagros, y pues nosotros de pronto lo único que hacemos es hablar. Entonces viene Esteban y está rodeado de grandes señales entre el pueblo, que el hombre estaba siendo usado impresionantemente, verso 9, pero algunos de la llamada sinagoga de los libertos, tanto cireneos como alejandrinos. Recordemos que los judíos para esta época de nuestro Señor Yeshua, ellos vienen de la primera diáspora y ellos se contaminaron. No, como lo hemos compartido en varias ocasiones, no es que el Señor vino a cambiar la ley. Lo que pasa es que la ley ya la habían reinterpretado al acomodo de los judíos o al acomodo de la religión judía, porque el judaísmo es una religión. El judaísmo es como el cristianismo y es como el islam y es como los gnósticos y es como una religión, ¿sí? Y el judaísmo entró en esa misma fase, porque recordemos que el problema de los judíos fue querer ser como el mundo. Cuando el Señor los llamó a ser diferentes al mundo, el judío, el israelita, para que de pronto no nos vayamos a sentir, el israelita cambió el rumbo, porque él quiso ser igual a todo el resto de las naciones. Y si las naciones tenían reyes, ellos también querían reyes. Y si las naciones hacían holocaustos y sacrificios, ellos también querían hacer holocaustos y sacrificios. Y si las naciones amaban el dinero, pues ellos también iban a amar el dinero. Y se corrompieron y tuvieron que ser esparcidos por todas las naciones y luego volverlos a recoger el Señor y ellos tener una nueva oportunidad y ahora tener al Mesías delante de ellos y ellos de igual manera hacer lo mismo que hacían todas las otras naciones. Aquí hacer juicios corruptos. Y viene precisamente, y ellos ya se habían contaminado hasta con las enseñanzas de los alejandrinos, y los alejandrinos tienen que ver con la Alejandría, y Alejandría tiene que ver con la biblioteca más grande del mundo. Estos alejandrinos, para este entonces la biblioteca más grande del mundo todavía existía, la grandísima Alejandría y el Faro de Alejandría, una de las ciudades fundadas por Alejandro Magno, y Alejandro Magno había esparcido por todo el mundo antiguo una religión llamada la religión del helenismo. Y eso alcanzó a contaminar al judaísmo. Y más adelante va a contaminar al cristianismo o a la iglesia creciente. Entonces, acá se nos especifica bien que los que vienen a hacer la persecución con Esteban ni siquiera son directamente del Sanedrín, porque el Sanedrín lo tenían quietico, aquietado. Los del Sanedrín, ellos, aun cuando ya lo habían intentado, el mismísimo Gamaliel, él les dijo, cuidado, ¿no? Ya lo habíamos visto en la clase anterior. Entonces, estos se confabulan, los de tal sinagoga de los libertarios con los de la sinagoga de los alejandrinos, porque ya tenían hasta nombres sus sinagogas de las mismas influencias culturales que tenían. Y dice la escritura que ya alejandrinos de los de Cilicia y de Asia, y se levantaron
para disputar con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con el que hablaba. Y es que esto es impresionante, hermanos. De verdad que esto impacta en la medida en la que la sabiduría que da el Señor no es la misma sabiduría que dan los hombres. Los hombres tienen un determinado nivel de sabiduría. Tú puedes ir a una universidad, tú puedes ir a un instituto, tú puedes ir a un concilio y allí en el instituto bíblico del concilio quizás estudiar Biblia, pero la sabiduría no la dan los hombres. La verdadera sabiduría la da el Espíritu Santo. Y cuando, miren que no sé si ustedes de pronto hayan visto en redes sociales debates de creyentes debatiendo contra la comunidad LGTBI, contra los ateos, debates entre los mismos hermanos también, debatiendo por doctrinas. Pero cuando tú ves a un hijo del Eterno, a un ungido, el nivel de sabiduría se da dependiendo del momento, de la situación y de la circunstancia. No es que hayan respuestas preparadas para contestarles a las personas. No. Es un nivel de sabiduría que fluye en el momento. Mira, tú te vas a dar cuenta que es un don que no es tuyo, es porque cuando tú empiezas a hablar, bien sea para responder una pregunta o para compartir una palabra en medio de un momento en el que es necesario dar una palabra, tú te vas a dar cuenta que el consejo que tú vas a dar, que el consejo que tú estás dando, que lo que está saliendo de tu boca no es tuyo, porque incluso después de terminado el momento, tú vas a decir, ¿de dónde me salieron las palabras? Si hubiese sido en mi propia sabiduría humana, yo no tenía respuestas para lo que me preguntaron. Pero vemos precisamente este don, porque es el don de la sabiduría. Vemos el don de la sabiduría manifestarse en hermanos que lo dejan incluso a uno sorprendido y dice, wow, tremendo, ¿cómo respondió? Los dejó a todos callados, los dejó a todos sin argumentos, los dejó a todos sin palabras. ¿Para qué este tipo de don puesto en un hombre? Para la gloria del Eterno, para la gloria del reino, por el reino. No son las obras milagrosas dadas en nosotros y los dones dados en nosotros para nuestra gloria. Esto no es para decir, sí, no, es que yo soy súper inteligente, la mata de la sabiduría soy yo. Y empiécese a tragarse las flores que están botando. No es por nosotros, ni son dones para nuestra edificación. Mira, necesitamos entrar en los dones, fluir en los dones, pero teniendo en cuenta que no va a ser para nada de glorias nuestras. Y Esteban lo sabe. Y los que están alrededor no lo pueden acusar directamente, no encuentran como dicen los memes de hoy en día, ¿no? No encuentro fallos en su lógica. Esto le estaba pasando a las personas que estaban llevando a Esteban a un juicio. No le encontraban fallo en su lógica. Lo mismo que pasó con el maestro. No le encontraban fallo en su lógica porque no hablaban sabiduría humana. No hablaban palabras humanas. En nuestra humanidad, nuestros argumentos en algún momento se nos van a acabar. En nuestra humanidad, nuestros argumentos en algún momento ya no van a pasar al otro lado.
En nuestra sabiduría humana va a llegar un punto donde tu sabiduría humana se va a acabar. Y en ese momento en el que tu sabiduría humana se acaba, inicia la sabiduría del Espíritu, la espiritual, que es la que no nos va a dejar a nosotros caer o quedar en vergüenza, que es la sabiduría que va a empezar precisamente a hermosear tu rostro, porque es así. Las personas empiezan a ver en tus ojos, las personas empiezan a ver en tu rostro algo diferente que no tienen los demás. Dice la escritura en el libro de Proverbios: ama la sabiduría, busca la sabiduría, y ella será como un collar que hermoseará, una joya preciosa de alta estima, que ni siquiera los grandes mercaderes y magnates podrán tener ese tipo de joya. ¿Cuál joya? La sabiduría que a ti te va a dar el Señor. ¿Tú crees que leyendo Biblia todos los días y consumiendo mensajes y sermones y meditando en las Escrituras, eso no te va a dar a ti sabiduría? Pues es que el espíritu que inspiró esta palabra se va a improntar en tu vida. Y tú ya no vas a hablar con tu boca, con tu voz, con tu aliento, con tu técnica, con tu sabiduría, sino que va a ser reemplazado esto mundano por algo espiritual, la misma palabra que va a estar en tu boca. Porque esto es lo que están viendo aquí las personas que están tratando de acusar a Esteban, pero no hallan algo que el hombre esté diciendo que esté mal. Y por eso es que recurren a lo que recurren. Verso 10 del capítulo 6. Pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con el que hablaban. Entonces sobornaron a unos varones que dijeran: lo hemos oído hablando palabras blasfemas contra Moisés y contra el Eterno. Les tocó comprar falsos testigos. Y no se te haga raro que en el transcurrir de tu caminar con el Señor te levanten falsos testimonios. Te coloquen la cascarita de banano para que tú patines y te caigas. Que estás rodeado de personas envidiosas, porque como este mundo es gobernado por la serpiente antigua y el mensaje de la serpiente es la envidia. ¡Ay! Para envidiosos, la serpiente antigua. Hemos visto cómo la envidia viene desde el huerto del Edén. Y van a ver cómo hacen para que esta hermanita que habla tan bonito, para que este hermanito que habla tan bonito, para que esta pareja que andan tan bonito, para que este hogar que está tan bonito, para que esta empresa que está tan bonita, para que esta unidad familiar que es tan bonita, para que esta congregación que es tan bonita, todo eso se vaya al piso. Ellos están mirando la manera de ver cómo nos hacen caer de la gracia de nuestro Padre, cómo nos hacen caer del propósito del Eterno en nuestras vidas, cómo nos desvían, cómo nos interrumpen, porque como les irrita a ellos ver que alguien está siendo usado por el Señor. Y ahí esto no se ve solamente en el mundo, eso también se ve en la iglesia. Hay ministros que les irrita ver cómo el Señor usa a otros que ni siquiera son ministros. Entonces, están comprando un falso testimonio contra Esteban para poderlo llevar a juicio. Diciendo que dice que lo hemos oído hablando palabras blasfemas contra Moisés y contra el Eterno. Lo mismo que con Yeshua. E incitaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas
y cayendo sobre él, lo arrebataron y lo llevaron ante el Sanedrín, tal como lo hicieron con el maestro. Y todavía se atreven ministros en esta época a decir que la iglesia no va a ser perseguida porque no coinciden en su mente un Dios que ponga a perseguir a su iglesia. A ver, si es que el mensaje que nosotros traemos hoy en día es un mensaje que no encaja en esta sociedad. El mensaje que nosotros hoy en día traemos cada vez va a rayar más con la sociedad. Cada vez vamos a tener más inconvenientes con nosotros predicar la palabra, porque la palabra para este mundo cada vez es más incómoda, porque no les deja vivir la libertad que quieren vivir, porque no les incitan a vivir el desorden en el que hoy el mundo está viviendo. Y cada vez esta palabra va a ser más perseguida. Precisamente ayer estábamos comentando con mis queridísimas y amadas sobrinas, que son las que conocen todo esto de las estadísticas y todo lo de las redes sociales. Porque los mensajes que nosotros, compartimos el día lunes y el día viernes, que son precisamente el día lunes los relacionados con el libro de Enoc y el día viernes los relacionados con el libro del Génesis. Ese tipo de temas que hablan de tantas cosas que casi no es que se toquen mucho, esos temas son los que le gustan al mundo, a la gente, incluso aparte de la iglesia. Eso es lo que más le gusta, todo ese tipo de temas. Pero cuando hablamos de la envidia, cuando hablamos del perdón, cuando hablamos de la sanidad interior, cuando hablamos de este tipo de temas, ahí sí ya no están las multitudes, ahí ya son los poquitos. Y fue lo que pasó con nuestro maestro. A nuestro maestro el mensaje que estaba dando era un mensaje tan especial, tan profundo, tan lleno de sabiduría, tan lleno de amor, que lo tuvieron que perseguir a punta de mentiras, levantarle un juicio a punta de mentiras. Lo hicieron con el maestro y el maestro viene y dice, el maestro, si esto hicieron con el pastor, ¿qué no van a hacer con las ovejas? Y lo estamos viendo cómo le están aplicando la misma a Esteban. ¿Por qué vamos a creer nosotros que, miren, si el Señor a bien tiene a nosotros tenernos para largura de vida y largura de años llenos de vida, pues qué bendición? Y si el Señor quiere que de una o de otra manera nosotros seamos perseguidos por el mensaje que estamos dando, pues, ¿qué podemos hacer? ¿Nos callamos? ¿Callamos las mentiras de la serpiente? ¿No las exponemos públicamente? Y aquí Esteban lo que está haciendo es que está hablando con denuedo, con sabiduría de lo alto, y a él le están levantando falsos testimonios porque no hayan otra manera de poderlo atacar, y incitan al pueblo, incitan a los escribas, cogen a Esteban, lo arrestan y lo llevan delante del Sanedrín. Y dice la escritura, y presentaron testigos falsos diciendo, este hombre no cesa de hablar palabras contra el lugar santo y la ley. Miren cómo es lo mismo de antes. Qué tremendo. Miren, en el versículo 11 dice, entonces sobornaron a unos varones que dijeran, lo hemos oído hablando palabras blasfemas contra Moisés y contra el Eterno. Y luego en el verso número 3 viene y dicen que lo han escuchado hablando cosas blasfemas en contra del lugar santo y en contra de la ley. La ley representa a Moisés y el lugar santo a la presencia del Señor. O sea, lo mismo que en el verso número 11, solo que
le dieron como la vuelta al argumento, pero de igual manera era con relación al eterno y con relación al lugar, a la ley. Es lo mismo que hicieron con el maestro. Verso 14. Porque lo hemos oído diciendo que este Yeshua, el Nazareno, destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos transmitió Moisés. Volviendo al punto. No era que el Señor vino a cambiar la ley, ni vino a cambiar leyes, ni vino a cambiar costumbres. Lo que vino el Señor fue a lavar, a limpiar de la contaminación con la que se habían contaminado los judíos. Y vienen y termina el verso número 15 diciendo, pero al clavar en él la vista, todos los que estaban sentados en el Sanedrín vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿A quién más le habían visto un rostro así? A aquel de quien el mismo Sanedrín o los mismos falsos testigos y estos de la sinagoga de los libertarios y de los de la sinagoga de los alejandrinos estaban acusando a Esteban de que estaba hablando en contra de Moisés, pero casualmente el mismo Esteban estaba teniendo un rostro como el que había tenido Moisés. Cuando Moisés baja del monte del Sinaí, dice la palabra que el rostro de él cambió y tenía un brillo especial. Tal es así la transfiguración de Moisés cuando estuvo allá en el monte, porque cuando él baja diferente. Tal es así que cuenta la escritura que a Moisés se le tocó, le tocó que le pusieran un velo que le cubriese el rostro, porque las personas no podían mirarlo al rostro del resplandor de Moisés. Y aquí ellos que están acusando a Esteban de predicar en contra de Moisés y en contra de la ley y en contra del Señor y en contra del lugar santísimo, el mismísimo Esteban, su rostro brillaba, su rostro era diferente, era como el rostro de un ángel, pero como no conocemos los rostros de los ángeles, se le habla en cuanto a esa parte del brillo, del resplandor. Por eso la escritura dice que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor hermosea el rostro de las personas. Y es cuando tú empiezas a caminar con el Señor empieza a quitarte, a cambiar tu lamento en un baile, a llenarte de amor para poder perdonar, a empezar a sanar heridas, y todo eso va cambiando nuestro rostro sin que nosotros nos demos cuenta. Es cuando las personas te van a ver y van a decir, yo noto algo diferente en tu mirada. A mí me gusta estar con usted. Es que cuando usted viene a visitarnos, es que cuando nosotros estamos con usted, es que cuando compartimos, y empiezan a hablar así de algo diferente que sienten las personas al relacionarse con una persona que está ungida por el Señor, con una persona que está colocando en práctica la palabra, con una persona que está limpiando su vida de todo eso que el mundo nos contamina. Miren, nosotros podemos ver el rostro de una persona que está influenciada por el mundo y que está influenciada por espíritus inmundos, y podemos ver un rostro con unos ojos apagados, rostros decaídos, cabizbajos, se les ve la amargura, se les ve el dolor, se les ve la tristeza, se les ve la frustración, se les ve el desánimo. Y uno ve esos rostros y uno dice, esa persona está pasando por una situación difícil. Esa persona está como
Dirían los jóvenes hoy en día, está como en la inmunda esa persona, está mal, uy no, está para recoger. Y es precisamente uno de los frutos que nosotros podemos ver en una persona que verdaderamente practica el Evangelio, es en su rostro, es en su mirada, porque aun cuando tenga problemas, la paz de su rostro, la paz de su mirada no va a cambiar. Eso es algo especial. Eso es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. De que los que verdaderamente son testigos del poder del Señor, los que verdaderamente siguen al Señor, los que verdaderamente sirven al Señor, su rostro poco a poco va a tornarse en un rostro diferente. El Señor se encarga de que a través de su presencia el rostro tuyo sea hermoseado. Y no lo hablo en el sentido físico carnal, lo hablo en el sentido espiritual. Cuando tú ves y tú dices, esa niña, ese niño, ese joven, ese señor, esa anciana, tiene un rostro diferente. Sí, es agradable, es algo que no se ve como en todas las personas. Y aquí en el Sanedrín lo estaba viendo. Ellos se van a meter en otro problema grande. De hecho, viven metiéndose en problemas por cosas que sacan a juicios propios. Y aquí ellos están sacando juicio propio contra un inocente. No se te haga raro. No se te haga raro que te persigan. No se te haga raro que quieran hacerte la vida a cuadritos. Lo hicieron con nuestro maestro, lo hicieron con los discípulos, luego lo hicieron con la iglesia y lo seguirán haciendo porque nosotros somos quienes les incomodamos a ellos. El mensaje que traemos les incomoda, la presencia que nosotros portamos les incomoda a esas entidades espirituales. Les incomodan, les incomodamos al mundo en esos momentos, porque el mundo pueda que pudiese, el mundo guiado por la serpiente, a estar avanzando en unas escalas todavía más fuertes de las que están ahorita, pero no pueden porque nosotros estamos acá. Tú portas al Espíritu Santo. Que lo tengas entristecido o no lo tengas entristecido no quiere decir que te borraron el sello del Espíritu Santo de tu vida. Porque el sello del Espíritu Santo con el que tú fuiste sellado, con el que tú fuiste sellada, ese va a permanecer ahí. Y a donde tú vayas, te metes donde te metas, métete y sube a la cima del monte Everest. Bájate a lo más profundo de la zona de la zona de las Marianas, de la fosa de las Marianas. Vete a donde te quieras ir, al extremo, al punto Nemo si quieres. Vete al mismísimo punto Nemo si quieres. A donde tú vayas, tú vas a llevar y vas a aportar la presencia del Señor. Porque ya fuiste, ya hubo un pacto. Ya hubo un sello, hubo un compromiso. Tú le diste, le abriste las puertas de tu corazón al Señor y Él con su presencia entró en tu vida. Porque la idea y la intención de Él es ayudarnos desde adentro hacia afuera, a que haya un cambio de nuestras vidas de adentro hacia afuera. No es que tú tienes que cambiar, como en algunos tiempos se predicó un evangelio de vestiduras, de ropas, de apariencias. ¿De qué te sirve a ti tener, qué sé yo? Decían precisamente algunos hermanitos, decía, es que esa hermana tiene la falda larga, el pelo largo y la lengua larga también. Es que de nada nos sirve a nosotros que nuestra apariencia externa demuestre lo que ni siquiera nuestro propio interior puede reflejar: el amor, el gozo, la paz. De nada nos sirve a nosotros
hacer mil y un cosas si no podemos ni siquiera reflejar un poco de paz, que es la que tanto está necesitando el mundo? Así que mis amados, si les van a hacer la zancadilla, si les están haciendo la zancadilla, no son ellos. Tu lucha y mi lucha no es contra ellos, que son carne, sino contra los que los manejan a ellos, los mandan a ellos, los esclavizan a ellos. Es contra ellos es nuestra guerra, no contra las personas, porque lastimosamente las personas son muy influenciables y se dejan influenciar por los mismos demonios que las tienen esclavizadas. Tú deja que el Señor hermosee tu rostro. Deja que los dones que el Señor te dio puedan fluir en tu vida. Porque eso da testimonio de que tú verdaderamente estás caminando por el camino correcto. La gloria y la honra ha de ser para el que hace hermosear tu rostro. Y el que hace hermosear tu rostro no es el maestro, no es el pastor, no es el profeta, no es el apóstol, no es el evangelista. El que hace hermosear tu rostro es el Señor. Y tu relación íntima y personal con Él es tu amado, es el que ama tu alma, es el que diseñó y organizó todo un plan de redención para tu vida, para tu alma. Lo creó y lo diseñó hace miles de años y hoy en día lo está poniendo en práctica. Todo un plan para redimir tu alma, para llamar tu atención, para decirte, hey, yo estoy aquí y quiero intimar contigo, quiero vivir una relación contigo, no una relación de religión, porque las religiones ya nos hicieron daño en el pasado. Es una relación de cara a cara, íntima, con la confianza que puede haber entre un padre y un hijo, con el amor, con el abrazo que puede existir en la maternidad con sus hijos o en la paternidad con sus hijos. Tú tienes un grado de confianza o de amor con esos seres. De igual manera, el Señor quiere intimar con nosotros y verdaderamente enseñarnos y mostrarnos su amor, su poder, su gracia, su bondad, y que eso pueda verse reflejado no en nuestras palabras, sino en nuestra presencia. Las palabras se las va a llevar el viento, pero el testimonio fiel y verdadero quedará impregnado en el corazón de las personas, y es cuando las personas van a decir, yo quiero eso que esa persona tiene. Padre, yo te quiero dar muchas gracias por darnos la oportunidad de estar acá meditando en tu palabra. Ay, de los acontecimientos dados con Esteban, Señor, con esta iglesia primitiva, con esta iglesia apostólica, con los hechos de los apóstoles, y ver cómo la maldad del mundo es tan grande, Señor, pero la misericordia y la bondad de parte tuya son todavía más grandes. Permítenos meditar en esta palabra, en los dones, en los talentos que nos has dado, que los podamos poner en práctica, Señor. Que sean despertados los dones en tu iglesia, para que tu iglesia dé testimonio al mundo entero de quién eres tú. Por favor, Señor, glorifícate, 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 porque te necesitamos. Todos los que estamos acá te necesitamos, Señor. De una o de otra manera te necesitamos.
Así de que por favor acompáñanos, Señor, en nuestras tareas, en nuestro diario vivir. Que sean tus ángeles acompañándonos, que sea tu Santo Espíritu acompañándonos. Y ayúdanos por si algún rostro, por si alguna mirada debe de ser cambiada por el gozo de la salvación. En el nombre de nuestro amado Yeshua te damos gracias, Señor. Te bendecimos. Amén y amén. Amén. Amén.